Hola a todos y hola a todas. Estamos en la clase número 4 de Historia en la plataforma de Puntaje Nacional. Mi nombre es Catherine Rojas y como todos los miércoles entre las 6 y las 7 de la tarde iniciamos la clase correspondiente que en el día de hoy corresponde al tema que está señalado allí, ¿verdad? Mercado del trabajo y legislación laboral, ¿sí? La caricatura que observamos en la portada, ¿cierto?, de esta presentación, claramente, como su nombre lo indica, es una caricatura, pero que es bastante representativa en relación a la temática que vamos a trabajar hoy, que tiene que ver con las principales tendencias que se dan a nivel global, pero también en Chile, en relación al mundo del trabajo y la legislación vigente que regula ese trabajo, ¿ya? Por lo tanto, teniendo en consideración que ese va a ser el tema de la clase de hoy, el objetivo de nuestra clase, nuestros objetivos van a ser dos, principalmente dos. El primero de ellos tiene que ver con caracterizar tendencias globales, como les decía anteriormente, que afectan al mundo del trabajo. Y en segundo lugar, caracterizar el mercado del trabajo en Chile, en nuestro país. Entonces, vamos a partir con este primer objetivo que está señalado acá, ¿cierto? Que es caracterizar las tendencias globales que afectan al mundo del trabajo. Por lo tanto, vamos a hacer un primer recuento y una primera mirada a lo que pasa a nivel global y luego nos vamos a adentrar a lo que ocurre a nivel local en nuestro país, ¿sí? Vamos con el primero entonces. Entre las tendencias globales del mundo del trabajo, tenemos varias. Nosotros vamos a mencionar algunas que son las más relevantes, ¿cierto? Y vamos a partir por esta que está acá, ¿ya? Que se conoce bajo el concepto de terciarización, ¿sí? El concepto de terciarización está relacionado estrechamente con el concepto de sector terciario en la economía, ¿sí? De todos los sectores de la economía tenemos el primario asociado a la extracción de materias primas, tenemos el secundario que está asociado a la actividad industrial y tenemos el terciario que está asociado a la actividad relacionada con el comercio y los servicios, ¿sí? Desde ese punto de vista, entonces, el concepto de terciarización se deriva de este anterior que se relaciona con la actividad terciaria de comercio, ¿sí? Y de servicios. Lo vamos a definir, como está ahí, como el traslado paulatino de las actividades económicas hacia el sector terciario o de servicios, ¿sí? Y esto tiene una explicación, ¿ya? Tradicionalmente, en el mundo, ¿sí?, los países más desarrollados enfocaron sus actividades económicas fundamentalmente a la actividad secundaria relacionada con el proceso industrial, ¿sí? Entendemos que a partir del siglo XVIII y con la revolución industrial, esto va a generar un crecimiento económico muy importante en las naciones más desarrolladas que llevaron a cabo este proceso de revolución. Y eso les va a dar un potencial económico que los va a posicionar desde una perspectiva económica también por sobre otras naciones, por sobre las naciones que exportaban materias primas. Desde ese punto de vista, se caracterizaron por mucho tiempo por el desarrollo de esa actividad, la actividad secundaria. Con el tiempo, y lo que ha ido ocurriendo conforme van pasando los años, es que estos mismos países desarrollados, estas mismas economías que antes eran principalmente industriales, se van a trasladar paulatinamente hacia el sector terciario y hacia el sector de servicios. ¿Por qué? Aquí observamos dos causas, ¿ya? Se va a producir un aumento en el ingreso familiar, un aumento en la cantidad de dinero mensual que recibe una familia en estos países desarrollados, que de alguna manera va a incentivar a que gasten su dinero en actividades que tienen que ver principalmente con la recreación, ¿ya?, y con el consumo de servicios. Desde ese punto de vista, entonces, estas economías desarrolladas lo que han hecho es trasladar sus actividades industriales hacia países subdesarrollados o en vías de desarrollo, y en el interior de sus propios países han potenciado el sector de servicios o sector terciario, ¿ya? Desde ese punto de vista, entonces, globalmente, y como una tendencia se da en la generalidad, no en todos absolutamente, pero en la generalidad, vamos a tener que muchos países del mundo, por las razones que yo ya he mencionado, estas dos, se van a dedicar fundamentalmente o se van a volcar fundamentalmente a actividades que tienen que ver con el sector de servicios, con ofrecer un servicio, más que a la actividad industrial, porque esta va a ser trasladada en las economías desarrolladas hacia sectores subdesarrollados o en vías de desarrollo, ¿ya? Por lo tanto, la primera tendencia que vamos a tener es la terciarización del trabajo, ¿ya?
Esto va a tener como consecuencia también entonces que en este tipo de economías que se van a terciarizar, la población económicamente activa, la población que puede trabajar y quiere hacerlo, se va a ocupar entonces en este tipo de actividades por sobre todo. No significa que las otras dejen de existir, sin embargo, esta va a ser la más importante. Vamos a tener una segunda tendencia que se ha escuchado más, es mucho más popular en su concepto y que se conoce con el nombre de flexibilización laboral o flexibilidad laboral, ¿ya? La flexibilidad laboral básicamente consiste en eliminar normas laborales que hacen rígido el sistema laboral. Se cree que en la medida en que los sistemas legales o los códigos del trabajo en realidad son más rígidos, son más estructurados y ponen más trabas en términos de las leyes laborales, esto con el tiempo, desde una perspectiva económica por supuesto, puede disminuir el empleo, ¿ya? Porque de alguna manera pone una barrera importante a los inversionistas para que generen empleo en determinados países o en determinadas economías. Entonces, la flexibilización laboral apuesta porque esas normas laborales no sean tan rígidas, ¿cierto? Sino que, claro, como su nombre lo indica, se flexibilicen de manera tal que sea más atractivo para los inversionistas generar más empleo en las respectivas economías o en los respectivos países, ¿ya? Se piensa también que el empleo informal es una consecuencia de la falta de flexibilidad laboral, ¿ya? De códigos laborales muy estrictos que ponen muchas normas, muchas trabas, y eso de alguna manera desincentiva la inversión, desincentiva también que se contraten personas y en consecuencia como estas personas no encuentran trabajo, la mano de obra que busca trabajo, ¿cierto? Trabajan igual, pero de manera informal, no siendo contratados por una empresa, por ejemplo, ¿ya? En el caso de Chile, y lo vamos a ver más adelante a propósito de la pregunta de una de las personas, la flexibilidad laboral comienza en Chile en tiempos de la dictadura, ¿ya? Y tiene que ver fundamentalmente con la implantación del modelo neoliberal en nuestro país, ¿ya? Claramente ese modelo económico apuesta por la flexibilidad laboral y apuesta también por la terciarización y por todas estas tendencias globales de las que yo voy a hablar. Por lo tanto, fundamentalmente se va a dar a partir de los años 80 en nuestro país, ¿sí? Obviamente la caricatura que está ahí, igual que al principio, también es una caricatura, ¿cierto? Dice ahí, le vamos a firmar un contrato de 5 minutos y luego ya veremos. Es una muestra de flexibilidad laboral porque de alguna manera hacer menos rígidas, las normas laborales implica que se van a flexibilizar también ciertos contratos de trabajo, ¿ya? Normalmente, y antes la gente tenía un contrato de trabajo indefinido, y eso en realidad es cada vez menos común en nuestro país, ¿ya? Por lo general ahora las personas tienen contratos a plazo, ¿cierto? Por un periodo pequeño de tiempo donde se pone a prueba este trabajo y la posibilidad de tener un contrato indefinido como lo tenían nuestros padres o nuestros abuelos es cada vez menos posible. Y por supuesto, tal como lo señala otra persona ahí, la flexibilidad laboral también, y lo vamos a ver más adelante también, genera precarización en términos laborales, ¿sí? Porque en la medida en que no tengo un contrato de trabajo y tengo otra forma de ser contratado, ya lo vamos a ver, también perdemos los trabajadores una serie de derechos que van adjuntos a ese contrato de trabajo, tan común anteriormente y cada vez menos común en la actualidad, ¿ya? Por lo tanto, entonces tenemos que nuestra primera tendencia es la terciarización y la segunda, la flexibilidad laboral o flexibilización laboral, ¿sí? En el caso de la flexibilización laboral, quiero hacer un alcance y una especificación en torno a estos tres conceptos, porque vamos a tener formas de flexibilización y lo más importante es que ustedes puedan comprender en qué ejemplos concretos podemos ver esta flexibilización en la actualidad, ¿ya? Tenemos un tipo de flexibilización laboral que es externa y como dice allá, tiene que ver con aumentar o disminuir el empleo sin mayores costos para un empleador. Por ejemplo, la subcontratación, ¿sí? Entonces ocurre que una empresa no quiere gastar tanto dinero, por ejemplo, en la realización de un servicio. Lo vemos comúnmente, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el aseo y la limpieza en los principales sectores de comercio, en un mall, por ejemplo, o en una empresa cualquiera. Entonces se contrata a otra empresa para que proporcione ese servicio a esta empresa. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con la contratación del personal, el pago de remuneraciones, queda a cargo de esta empresa subcontratada. De manera tal que esta empresa primera, de la que estoy hablando y la que contrata el servicio, se desliga
de ese proceso, ¿sí? Ahora, el problema de esto es que esas subcontrataciones tienen un plazo definido, ¿ya? Yo puedo contratar a esta empresa, como puedo no contratarla. Puedo contratarla por un tiempo, ¿cierto? Y luego contratar otra. Entonces, esto genera una movilidad constante en relación a esas empresas que se subcontratan. Y por lo mismo, como genera inestabilidad laboral para quienes trabajan para la empresa subcontratada, también genera mucho movimiento laboral y mucha rotación laboral al interior de esas empresas subcontratadas, ¿ya? Que pagan salarios por lo general que son mucho más bajos que los que pagaría una empresa si tuviera el servicio directamente, ¿ya? O sea, si esa empresa contratara personas directamente, por ejemplo, en este caso, para hacer la limpieza de esa empresa, ¿sí? Otro caso de flexibilización externa tiene que ver con el trabajo temporal, ¿ya? De temporeros y temporeras, que se da mucho en las regiones con vocación económica agrícola, donde en realidad el trabajo se da por un periodo de tiempo, ¿ya? Y el resto del tiempo, el resto del año, el resto de los meses, ¿cierto? Esas personas no son contratadas, ¿cierto? En general se paga ese trabajo de manera diaria, conforme las personas terminen su jornada laboral. Y en realidad el problema de este tipo de flexibilización es que, tal como lo señalaban ustedes, ¿cierto?, genera una precarización en términos laborales, una desprotección en términos de derechos sociales, de protección social para los trabajadores, ¿ya? Y si bien, claro, tiene esta ventaja en términos de que yo puedo trabajar si quiero una temporada y la otra no, claramente en términos de derechos sociales implica un menoscabo en el caso de los trabajadores. Existe otro tipo de flexibilización, ¿ya?, que es una flexibilización que se denomina flexibilización interna y tiene que ver con que el empleador, ¿cierto?, en este caso, modifica las labores de un trabajador al interior de una empresa, pero sin grandes cambios contractuales. En general, lo que ocurre acá es que cuando se contrata a una persona, la forma bajo la que se le contrata implica una amplia gama de cosas que puede hacer o que debe hacer, ¿ya? Un amplio espectro de actividades que puede desempeñar al interior de una misma empresa. Y como tiene esta amplitud que es tan grande, entonces el empleador puede libremente, ¿cierto?, cambiar de funciones a un mismo trabajador, porque todas ellas están contempladas en este contrato inicial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el sistema de turnos es una muestra de flexibilización interna, porque de alguna manera implica que el empleador, ¿cierto?, va a decirle a un trabajador: esta semana o este mes tú vas a trabajar en un turno de 8 a 6 y la próxima semana, por ejemplo, vas a trabajar en un turno de 2 de la tarde a 8 de la noche. Ese sistema de turnos, que a veces implica un turno de mañana, uno de tarde, uno de noche, son rotativos y están contemplados en el contrato inicial. Por lo tanto, cuando el empleador quiere hacer uso de ello y quiere entonces modificar esta función, lo puede hacer libremente porque está estipulado de manera inicial, ¿ya? Otra de las cosas tiene que ver con la rotación de puestos, ¿sí? Por ejemplo, ocurre que por un mes o medio semestre, ¿cierto?, yo puedo estar trabajando en este puesto de trabajo y puede ser también que en 2 semanas más o el siguiente año voy a cambiar mis funciones y voy a ir conociendo todos los trabajos que se realizan en la oficina o en la empresa en la que yo trabajo. Y ahí insisto, como esto está contemplado inicialmente en la forma bajo la que se contrató a este trabajador o trabajadora, el empleador puede hacerlo libremente, ¿ya? Otra de las formas de flexibilización interna es el teletrabajo, el trabajo que se realiza de manera no fija, ¿cierto? Yo lo puedo realizar desde mi casa o en realidad desde cualquier lugar, y en realidad con lo único que tengo que cumplir es con la entrega de ese trabajo que se me ha entregado o que se me ha delegado. Desde este punto de vista, entonces, la flexibilización interna tiene como base el que en el contrato inicial, ¿cierto?, se estipula una amplia cantidad de cosas que puede hacer un mismo trabajador al interior de esta empresa, lo que explica entonces que pueda desempeñar distintas funciones y en distintos turnos también. Tenemos un último tipo de flexibilización, que es la flexibilización salarial. Y tal como está señalado allí, ¿verdad?, es el ajuste del salario de acuerdo a la situación económica de la empresa, ¿ya? Puede ocurrir muchas veces que una empresa tiene una situación, o declara, más bien, tener una situación económica diferente a la que tenía en el momento en que hizo un contrato inicial al trabajador. Y entonces la ley estipula que se puede, ¿cierto?, modificar ese salario hacia arriba o hacia abajo en relación a esta necesidad económica de la empresa. Y como ustedes observan, ¿cierto?, se van a dar cuenta que cualquiera sean los ejemplos de los que yo he hablado, todo esto implica, por una parte,
¿ya? Que es mucho más fácil desarrollar tipos de trabajos y funciones al interior de una empresa, lo que es bastante positivo para los empleadores. Sin embargo, en términos de los trabajadores, como ya lo señalaba al inicio, implica también muchas veces la precarización de su trabajo, ¿ya? O sea, precarización entendida como el empobrecimiento paulatino de una serie de derechos que se habían adquirido en Chile hasta más o menos los años 70, ¿sí? Hagamos un ejercicio ahora que tiene que ver con los problemas asociados a la flexibilidad laboral, justamente lo que he señalado en las diapositivas anteriores. Y lo que hacemos acá, lo que estoy haciendo, es comparar un empleo tradicional, ¿cierto?, con lo que vamos a denominar un empleo atípico, ¿ya? Un empleo atípico en relación al empleo tradicional, donde hay un contrato fijo, ¿verdad? Y un empleo bajo esta nueva mirada, que es la mirada de la flexibilización laboral, ¿ya? En un empleo tradicional, pensemos en nuestros padres, en nuestros abuelos, en nuestras abuelas, difícil, ¿cierto? Porque en esa época la sociedad decía más bien que tenían que estar en la casa, no como hoy. Y el empleo tradicional entonces señalaba que, por lo general, había un contrato de trabajo indefinido, ¿sí? Y esto, de alguna manera, generaba como consecuencia del contrato indefinido, generaba una serie de protecciones para el trabajador. Por ejemplo, en el caso de la mujer, la protección a la maternidad, ¿cierto? El pre- y postnatal, que todavía existe con algunas modificaciones. El pago de cotizaciones previsionales, todo lo que tiene que ver con salud, ¿verdad? Fondos de ahorro previsional. Y últimamente, ¿verdad?, lo que tiene que ver con el seguro de cesantía. Y también asociado a una serie de derechos que se han ido perdiendo paulatinamente, como es el de derechos sindicales y el de negociación colectiva. La posibilidad de asociarse como trabajador y trabajadora a un sindicato, ¿cierto? Y de esa manera poder negociar condiciones laborales con los empleadores de manera colectiva. Cuando hablamos de un trabajo atípico o de un empleo atípico, en general vamos a tener que se da mucho en estos casos la inestabilidad laboral. Entendiendo que muchos de los trabajos que se realizan bajo esta premisa son empleos temporales. Por lo tanto, claramente ya no tengo el primer punto que tiene que ver con el contrato de trabajo indefinido, ¿ya? Escasa posibilidad de sindicalización y negociación colectiva. Como en general estos trabajos son temporales y el personal va rotando continuamente, dado lo anterior, ¿cierto?, ocurre que la posibilidad de que estas personas se agrupen o se afilien a un sindicato es mucho más baja que cuando yo tengo compañeros de trabajo que como yo, o compañeras de trabajo que como yo, tienen un contrato indefinido y veo constantemente en este mismo trabajo. Entonces las posibilidades de negociar colectivamente o de afiliarse a un sindicato son cada vez menores, ¿ya? Y los sindicatos han perdido enorme fuerza en nuestro país en los últimos años. Y por último, que no es menor, ¿cierto?, la desprotección del trabajador en materia de seguridad social. Todo lo que está puesto, ¿cierto?, al otro lado de la pantalla, que tiene que ver con el pago de cotizaciones previsionales, ¿no? Cuando yo trabajo, por ejemplo, con boleta de honorario, ¿cierto?, hasta ahora que se aprobó esta nueva ley en que las cotizaciones, el pago de cotizaciones es obligatorio para todos y todas los trabajadores, por mucho tiempo ocurrió que ello no era obligatorio. Por lo tanto, al ser contratada o contratado de esta manera, si yo no pagaba mis cotizaciones voluntariamente, finalmente quedaba en una situación de desprotección en relación al pago de cotizaciones, ¿cierto?, o al pago que tiene que ver con la salud, o FONASA o ISAPRE, ¿ya? Entonces, como se fijan, la flexibilización laboral tiene una serie de formas, ¿ya?, externa, interna, salarial, y también tiene una serie de consecuencias, ¿ya?, que si bien beneficia a muchos, también perjudica a otros. Y en esta relación contractual que se da entre empleadores y trabajadores, por lo general se da una relación que es desproporcionada, ¿verdad?, que no es desigual, que es desigual entre empleador y trabajadores. Tenemos una tercera tendencia en términos del mundo del trabajo, y esta probablemente nos resulte más conocida porque siempre se ha relacionado mucho con lo que tiene que ver con la tecnología, ¿ya? Entonces, en esta caricatura finalmente hay una persona preguntando por un computador con determinadas características y el vendedor le señala que ya el día de ayer eso dejó de existir, ¿cierto? Entonces va a ocurrir que pareciera que, igual que en la tecnología, pasa un tiempo muy corto y lo que era novedad ayer, hoy puede ya no serlo,
¿ya? Las tecnologías avanzan muy rápidamente y va a ocurrir en el mundo del trabajo como consecuencia de este avance tan rápido en el mundo de la tecnología que van a quedar en desuso ciertas prácticas laborales o ciertos conocimientos técnicos que tienen trabajadores y trabajadoras en relación a lo que hacen en su lugar de trabajo. Y finalmente, como surgen tan rápido otras nuevas, los trabajadores y trabajadoras no alcanzan, ¿cierto?, a recuperarse en ese proceso tan rápido y no alcanzan a adquirir estos nuevos conocimientos necesarios para desarrollar las mismas labores que desarrollaban antes, que ahora por lo menos probablemente se van a hacer con más tecnología, de maneras diferentes, a través de internet, por ejemplo, ¿ya? Piensen en lo difícil que es para la gente, para los adultos mayores, por ejemplo, la utilización del computador, ¿ya? Entonces, piensen que ese tipo de situaciones genera una brecha importante entre aquellos que manejan ciertos conocimientos sobre tecnología y aquellos que no lo hacen. Desde ese punto de vista, la obsolescencia veloz, que es la tendencia de la que estoy hablando, tiene que ver justamente con el rápido paso y el desuso muy rápido también de ciertos conocimientos y de ciertas formas de hacer las cosas en el trabajo. Que cuando llega una nueva, ¿ya? Si los trabajadores y trabajadoras no reciben capacitación, entonces se van a quedar atrás en relación, por ejemplo, a los nuevos trabajadores que vienen de las universidades o que vienen de los institutos y que ya manejan estas tecnologías. Entonces hay que estar en una carrera constante por estar actualizado o actualizada, ¿ya? Y esta es una tendencia muy importante, sobre todo en este mundo tan globalizado en el que vivimos, ¿ya? Tenemos una cuarta, que como está señalada ya, es la formación del capital humano. Y cuando nosotros hablemos de capital humano, lo que vamos a entender es, como está señalado allí, invertir en la formación o capacitación de personas para mejorar su productividad. Hablamos de la obsolescencia veloz y dijimos la consecuencia, que a veces puede ser negativa, no siempre por supuesto, que va a generar en los trabajadores. Por lo tanto, para las empresas se ha vuelto muy importante capacitar de manera constante a los y las trabajadores para que ello no ocurra, ¿ya? Por lo tanto, formar capital humano, o sea, formar trabajadoras y trabajadores que estén en conocimiento lo más avanzado posible, lo más actualizado posible en relación al trabajo que desempeñan, se ha vuelto una prioridad. Sin embargo, las cifras, ¿cierto? Y lo que observamos acá en esta tabla, ¿ya?, que es una tabla que señala la inversión en capital humano en países de la OCDE, ¿cierto?, de la OCDE, no es muy alentador en el caso de Chile, ¿ya? Considerando que los países que integran la OCDE deberían ser pioneros en este tipo de práctica. Observamos que en Finlandia la tasa de participación en capacitación laboral es de un 56,8, ¿ya? Pero en el caso de Chile es un 18,9. Por lo tanto, claramente, y está solo por encima de Portugal, que tiene un 14,2, y en realidad esto nos muestra que en el caso de Chile, si bien vamos muy adelantados en lo que a flexibilización laboral se refiere, en términos de formación de capital humano no estamos tan adelantados, ¿ya? Y ahí se produce, ¿cierto?, una discordancia que finalmente termina por afectar a los propios trabajadores y trabajadoras, ¿sí? Ahora, vámonos al caso de Chile, ¿sí? Tenemos y hemos revisado 4 tendencias importantes, ¿cierto? Primero, revisamos la terciarización, ¿cierto? El desplazamiento progresivo hacia la actividad de servicios y de comercio. Revisamos la flexibilización laboral con todo lo que eso implica, externa, interna, salarial, ¿ya? Revisamos las desventajas que tiene para los y las trabajadoras este proceso de flexibilización laboral. Revisamos la obsolescencia veloz. Y revisamos la formación de capital humano y cuál es la inversión en definitiva que Chile hace para los trabajadores en términos de esa inversión en capital humano, ¿ya? Veamos qué pasa en el caso de Chile. Lo primero que hay que aclarar en términos del mercado laboral en nuestro país es que, igual como que la mayoría de las cosas en nuestro país, ¿cierto?, como la educación también, el mercado del trabajo funciona como eso, como su nombre lo señala, como un mercado. Y como todo mercado, entonces, el precio que se va a fijar por el trabajo que hacen los y las trabajadoras, que nosotros denominamos salario, va a estar marcado también por esta ley que regula el mercado, que es la ley de la oferta y la demanda, ¿cierto? Hay una oferta determinada en relación a puestos de trabajo a ocupar y hay una demanda de trabajo, ¿cierto?, de personas que están buscando trabajo.
Desde ese punto de vista no siempre se va a dar una concordancia entre la oferta y la demanda, y entonces si se regula bajo esta ley, bajo la ley de la oferta y la demanda, puede que entonces lo perjudicado en este caso sea el salario, ¿cierto? Si la oferta de puestos de trabajo que tengo, ¿cierto?, es mayor o menor que la demanda por ese trabajo, inmediatamente lo que va a ocurrir, ¿cierto?, es que eso va a afectar el salario, igual como ocurre con la mayoría de las cosas cuando la demanda o la oferta suben o bajan, ¿ya? Y eso es lo primero que tenemos que entender, ¿ya? Nuestro mercado laboral se regula a partir de la ley de la oferta y la demanda. Y eso justamente porque existe muy poca regulación en torno al trabajo en nuestro país. En segundo lugar, uno de los factores que va a influir en el mercado del trabajo tiene que ver con la estructura de la población. Y cuando estamos hablando de la estructura de la población, nos referimos fundamentalmente al rango etario, al rango de edad que tienen las personas que trabajan en nuestro país, ¿sí? No es lo mismo hablar, por ejemplo, de un país donde hay jóvenes que con el tiempo se van a convertir en adultos y van a seguir trabajando en el sistema laboral por mucho tiempo, hasta que jubilen, 60, 65 años, ¿ya? Y no es lo mismo porque ocurre que nuestro país, en las últimas décadas, está viviendo un proceso en que la población paulatinamente, lentamente también, se está envejeciendo. Y desde ese punto de vista se prevé que en el futuro, ¿verdad?, vamos a tener un número mayor de adultos mayores, ¿cierto?, y un número menor de jóvenes que en algún minuto van a ser adultos y van a ingresar al mercado del trabajo, ¿ya? Esto va a generar en algún momento una anomalía que es típica de los países más desarrollados, ¿ya?, en donde hay un porcentaje alto de población adulta mayor y hay un porcentaje muy bajo de personas jóvenes que van caminando hacia la adultez. Por lo tanto, y considerando que mantener a la población adulta mayor, con todo lo que eso implica, jubilación, gastos en salud, van aumentando progresivamente para el Estado, es importante generar una tasa de recambio importante, donde la proporción entre adultos mayores y adultos que están trabajando activamente sea más o menos equitativa, para que no se produzca un desequilibrio en términos económicos, ¿ya? En el caso de Chile, el problema que tenemos es el que ya yo señalaba, ¿verdad?, que es que paulatinamente la población va avanzando hacia una estructura de la población donde vamos a tener un número mayor de adultos mayores, ¿sí? En Chile las tasas de natalidad han ido bajando paulatinamente, ¿cierto? Las familias tienen menos hijos o menos hijas, ¿cierto? Y esto trae como consecuencia que en el futuro la población va a ir envejeciendo. Y es un factor que hay que tomar en cuenta en términos económicos cuando analizamos el mercado del trabajo en nuestro país. Otro factor, y que es un factor un poco más reciente, tiene que ver con el fenómeno de las migraciones, ¿sí? Porque entonces vamos a incorporar a nuestro mercado laboral un grupo importante de personas que de alguna manera van a estar constantemente agregándose, ¿cierto?, a este gran mercado que funciona bajo la ley de la oferta y la demanda, ¿ya? Y claramente, como decía al principio, esto tiene directa repercusión en el salario de las personas, ¿ya? Pasa muchas veces con el tema de la migración que de pronto nuestro país quizás no era todo lo que las personas esperaban cuando pensaron en venir acá, ¿cierto? Y de alguna manera, si bien hay trabajo, ¿cierto?, puede que el salario que se paga por ese trabajo no sea tan bien remunerado como muchas personas piensan o pensaban que era, ¿ya? Vamos a tener un cuarto punto que es importante y tiene que ver con la incorporación de la mujer. Este es un poco más antiguo, por supuesto. La mujer se comenzó a incorporar masivamente al trabajo a partir de los años 60, ¿ya? Y eso tiene que ver con las políticas de planificación familiar, por ejemplo, con la incorporación de los métodos anticonceptivos, ¿cierto?, a la vida y salud reproductiva de la mujer. Y eso permitió que paulatinamente se fuera incorporando al mundo laboral, pero con consecuencias hasta el día de hoy, como por ejemplo la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres en el mercado del trabajo. Pero va a ser un sector y un factor importante. Y por último, la segmentación que existe en términos laborales, y esto también está íntimamente relacionado con lo anterior, porque finalmente se da mucho en nuestro país, y estas son características del mercado laboral particularmente chileno, que hay ciertos trabajos que en nuestro país parece que tuvieran género, ¿ya? Obviamente ningún trabajo tiene género, pero se da mucho en Chile que hay ciertas labores que realizan exclusivamente hombres o casi exclusivamente hombres, y hay labores que pareciera que estuvieran más relacionadas con las mujeres.
Y aunque los trabajos, como digo, no tienen género, se va a dar esta segmentación y esta separación que de alguna manera va a generar otra forma de inequidad entre las labores que desempeñan hombres y mujeres, y esto tiene consecuencias importantes porque obviamente también se traduce en términos de la enorme brecha salarial que existe entre unos y otros, ¿ya? Hay muchos estudios que señalan que, bueno, para el mismo trabajo, ¿no? Una mujer al día de hoy, ¿cierto?, sigue ganando menos salario que un hombre por hacer el mismo trabajo, ¿ya? Y todos estos factores, que son todos relevantes, todos importantes, algunos más recientes que otros, van a darnos una mirada general de cómo es el mercado laboral en nuestro país, ¿sí? Pasemos al siguiente, ¿ya? Vamos a caracterizar bien en particular lo que va a empezar a ocurrir en nuestro país y fíjense lo que tenemos acá, ¿ya? Vamos a hacer algunas distinciones conceptuales que son importantes para que ustedes estudien para la PSU. La primera de ellas tiene que ver con hacer una distinción entre el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado. Cuando nosotros hablemos de trabajo remunerado, vamos a estar hablando principalmente el trabajo, no principalmente, estamos hablando del trabajo que yo realizo o que cualquier trabajador o trabajadora realiza a cambio de un salario, ¿ya? Ese es el trabajo remunerado, entendiendo que el salario es lo que a mí me pagan, ¿cierto?, por hacer esas funciones, ¿sí? Y cuando hablemos de trabajo no remunerado, vamos a estar hablando de aquel trabajo que yo hago, ¿cierto?, pero por el que no percibo un salario. Y ahí vamos a tener, por ejemplo, en la imagen de más arriba, ¿cierto?, que por ejemplo el trabajo en el hogar es un trabajo no remunerado, ¿sí? Otro trabajo no remunerado podrían ser los voluntariados que se realizan y que, si bien ambos son trabajos que implican bastante esfuerzo, no se recibe un pago, no se recibe un salario por hacer eso que se hace, ¿sí? En otro caso, tenemos en la imagen de más abajo, ¿verdad?, un trabajo remunerado donde yo sí recibo un salario, ¿ya? Entonces, vamos a hacer esa primera distinción. No es lo mismo hablar de trabajo remunerado que de no remunerado. Y aunque ambos son trabajos e implican, por supuesto, un esfuerzo, no todos reciben un dinero a cambio, ni un salario a cambio por realizarlo, ¿sí? Sí, me dicen que quedan dudas en relación al contenido anterior, ¿ya? Me están preguntando por el caso de la segmentación y de la migración, sí. Cuando hablamos de la segmentación, y voy a volver atrás para poder aclarar esas dudas, estoy diciendo que en Chile ocurre que hay muchos empleos, por ejemplo, el caso de enfermería, ¿cierto?, que es una profesión tradicionalmente asociada a lo femenino, ¿sí? No significa que no hayan enfermeros, ¿ya? Sin embargo, se observa un número menor. Cuando nos trasladamos, por ejemplo, hacia el norte de Chile y revisamos la actividad minera, nos vamos a dar cuenta que hay una concentración masculina de trabajadores en esa zona. No significa que no haya mujeres, ¿verdad? Sin embargo, hay una visible mayoría de hombres en esos trabajos. Lo que quiero decir con segmentación, entonces, es que de alguna manera se separa a la población por género en determinadas ramas productivas, ¿ya? Por lo tanto, eso tiene como consecuencia, ¿cierto?, que pareciera normal para algunas sociedades como la chilena asociar ciertas profesiones, ciertos oficios, ciertos trabajos a un género, ¿ya? Y no debería de ser así, porque lo que señalamos, ¿verdad?, es que los trabajos no tienen género, pero es una característica muy particular de nuestro mercado laboral, ¿ya? Cuando hablamos en el caso de las migraciones, estamos señalando que se han incorporado al mundo del trabajo muchas personas que vienen desde fuera de nuestro país a Chile, ¿cierto? Y esto es importante de tener en cuenta en el mercado laboral porque ha generado una mayor oferta de personas que quieren trabajar, ¿ya? Desde ese punto de vista, algunos piensan que eso podría ser negativo en el sentido de que mientras más oferta haya de personas que quieren trabajar, pero los puestos de trabajo sean pocos, el salario tendería a bajar, ¿ya? Hay otros que lo señalan como algo positivo, ¿ya? Porque de alguna manera siempre hay empresas e industrias que requieren constantemente mano de obra, ¿ya? Y muchos trabajadores. Y si ustedes observan, por ejemplo, en nuestro país, la llegada de migrantes no ha significado una disminución del empleo para la población nacional, ¿ya? Y eso significa entonces que en nuestro país se está generando empleo suficiente para todas las personas que llegan y para las que están. Ahora, ocurre también que
en términos estrictos también, va a significar que finalmente no va a implicar, ¿ya?, la disminución del salario, ¿sí? Pero sí va a ocurrir que las expectativas que tienen muchas de las personas que migran cuando vienen a nuestro país finalmente se ven un poco frustradas cuando se encuentran con la realidad del mercado laboral chileno, en donde si bien hay trabajo, ¿ya?, el salario que se paga por desempeñar esos empleos no siempre es tan alto ni tan bueno como ellos esperaban, ¿ya? Sobre todo por estos temas relacionados con la flexibilización laboral, ¿ya? Claro, por ejemplo, en el caso de las educadoras de párvulo, no significa que ser educadora de párvulo sea un trabajo exclusivamente femenino, ¿ya? Sin embargo, observamos en el mercado laboral chileno que en la mayoría de los casos es así, aunque esa profesión, ¿cierto?, no tenga género. Ahora, no se preguntan acá, Daniel Gutiérrez, si no será por la experiencia del género. Yo creo, desde una mirada personal, bueno, y en realidad creo que no estoy diciendo nada diferente de lo que se señala en términos globales, y es que esas son construcciones sociales, ¿verdad? Es una construcción social señalar que hay algunos que pueden desempeñar mejor una función que otro. Creo que, entendiendo que somos seres humanos, tenemos las mismas capacidades para desarrollar los diferentes trabajos. Por lo tanto, incluso si no lo sabemos y no tenemos experiencia, lo podemos aprender, ¿ya? Pregunta Javiera si los migrantes no se rigen mucho por la legislación laboral. Cuando una persona tiene un contrato de trabajo y ese contrato de trabajo es oficial, tiene que regirse por las normas laborales chilenas, ¿ya? Ahora, eso no significa, y obviamente la realidad nos dice, que el empleo informal, ese que no tiene contrato de trabajo, finalmente está absolutamente desprotegido de la legislación laboral porque no se tiene un registro de ello, ¿ya? Y lamentablemente, ¿cierto?, es la realidad de muchas de las personas que llegan a nuestro país a trabajar, ¿ya? Volvamos entonces al tema que estábamos señalando anteriormente, ¿ya? Hicimos una primera distinción entre trabajo remunerado y trabajo no remunerado. Vamos ahora a hacer una segunda distinción, ¿cierto?, entre trabajo dependiente y trabajo independiente, ¿ya? Cuando hablamos del trabajo dependiente, ¿sí?, estamos hablando de aquel trabajo que tiene la distinción entre uno y otro, tiene que ver fundamentalmente con la subordinación a un empleador o empleadora, ¿sí? Vemos en la primera imagen, ¿cierto?, al señor Burns, que está dando con un látigo, ¿cierto?, para que trabajen a estas dos personas. Y finalmente esa es una representación de lo que vendría a ser en Chile un trabajo dependiente. Ya no estoy hablando del acto de dar con el latigazo, aunque puede ocurrir en muchos casos, metafóricamente hablando. Sin embargo, cuando hablamos del trabajo dependiente estamos diciendo que estamos bajo las órdenes o bajo la subordinación en términos contractuales de un empleador, ¿ya? A mí hay alguien que me contrata, ¿sí? Cuando hablamos del trabajo independiente, esa figura del empleador desaparece, ¿sí? Porque el trabajo que yo realizo, ¿cierto?, en el trabajo que yo realizo, soy mi propia jefa o soy mi propio jefe, ¿ya? Y ahí observamos, por ejemplo, el trabajo de ese pintor o de ese dibujante, ¿ya? Entonces no es lo mismo hablar de trabajo dependiente o independiente, porque igual que en el caso anterior estamos haciendo una distinción, son trabajos en ambos casos, solo que uno implica, el primero en este caso, el trabajo dependiente, implica la subordinación del trabajador a un empleador. Y en el segundo caso, en que hablamos del trabajador independiente, ¿cierto?, ello no ocurre, ¿ya? No olvidar entonces ahí, tenemos al señor Burns como representación del trabajo dependiente y entonces al pintor acá como una representación del trabajador independiente. Pasemos a lo siguiente, vamos a hacer una tercera distinción, ¿ya? Preguntan acá si el independiente manda al dependiente, ¿ya? Lo vamos a distinguir como formas de trabajo diferentes, ¿ya? Porque podría ocurrir, por ejemplo, que este pintor tuviera a su cargo un montón de ayudantes, ¿ya? Entonces, si bien él mismo es un trabajador independiente, es su propio jefe, las personas que van a estar a su cargo van a estar bajo la categoría de trabajo dependiente, ¿ya? Por lo tanto, si tú eres independiente, entonces eres tu propio o tu propia jefa, ¿ya? Sin embargo, si estuvieran personas a cargo, esas personas a cargo entonces estarían en situación de dependencia laboral en relación a este pintor, ¿ya? Pasemos al siguiente. Vamos a hacer una tercera distinción que tiene que ver con estos términos: población económicamente activa y población económicamente inactiva, ¿ya?
Cuando hablemos de la población económicamente activa, en términos del mercado laboral chileno, vamos a señalar que son todas aquellas personas que tienen un empleo, ¿ya? Y que en términos estrictos se le llama personas ocupadas. Tienen un empleo, ocupados. Pero también vamos a incluir entre aquellas personas económicamente activas, ¿cierto?, a aquellas que buscan un empleo, ¿ya? Le vamos a llamar cesantes, ¿sí? Ahora, a pesar de que no lo encuentran, lo están buscando. Por esa razón, lo vamos a considerar dentro del concepto de población económicamente activa, ¿ya? Tienen entre 15 y 65 años y cumplen las dos características anteriores. Cuando hablemos de la población económicamente inactiva, ¿ya?, vamos a tener que esa población va a ser mayor de 15 años, ¿cierto? No están en condiciones de realizar un trabajo remunerado y esto tiene que ver con distintas razones, ¿ya? Puede ser porque son dueñas o dueños de casa, ¿ya? Son jubilados o jubiladas o de alguna manera presentan algún nivel de imposibilidad física o psicológica que les impide realizar ese trabajo, ¿ya? A propósito de la pregunta acá, ¿cierto? Con 15 años sí se puede trabajar en Chile, pero se necesita, como mismo señala Javiera, un permiso notarial de los padres o del adulto responsable a cargo de ese menor de edad. Por lo tanto, sí se puede, pero con el permiso notarial, ¿ya? Entonces, para tenerlo claro y como síntesis, ¿verdad? Tenemos población económicamente activa y tenemos población económicamente inactiva. Quiero que observemos esto, que es un extracto de una noticia que se obtuvo del sitio CNN y que señala lo siguiente en relación al empleo en Chile, en nuestro país, ¿ya? El Instituto Nacional de Estadística, que es el INE, que se encarga de recabar todas estas cifras y de hacer los estudios, informó a través de su boletín trimestral que la tasa de desempleo alcanzó un 6,8% en nuestro país, ¿sí? Esto supone un alza de 0,3 puntos porcentuales en relación al mismo periodo del año anterior. Esta cifra corresponde a los datos arrojados en el trimestre móvil de noviembre de 2018 y enero de 2019, ¿ya? Según el Centro de Estadísticas, este aumento se debe al incremento de 0,8% de la fuerza de trabajo, que fue superior al de los ocupados. Se fijan entonces que en esta noticia lo que está señalando obviamente es el aumento, ¿cierto?, de la cifra de desempleo en Chile y también ocupa la categoría de ocupados, ¿cierto? Y cuando nosotros hablemos de ocupados nos vamos a estar refiriendo entonces a las personas que sí tienen empleo. Les muestro esta noticia para que ustedes puedan ver y tener una noción general de cómo en los 2 últimos años el desempleo en nuestro país ha ido en paulatino aumento, ¿ya? Y esto sin considerar también que estas cifras podrían ser mayores si consideráramos todas las personas que están trabajando pero de manera informal, ¿ya? De alguna manera uno cuando sale del metro, por ejemplo, o en las calles, puede observar cómo sustancialmente en el último tiempo el empleo informal ha estado aumentando, está en auge, ¿cierto? Y si bien eso por un lado podría significar que entonces estas personas reciben un ingreso, esa mirada también esconde una realidad bastante menos positiva que implica toda la carga social que eso tiene, sobre todo porque estas personas no tienen un sistema de previsión social que sí tendrían de estar contratados o contratadas en algún trabajo estable, con un contrato de trabajo definido, ¿ya? Un 6,8 es la cifra de desempleo y eso tampoco considera todo el empleo informal en nuestro país, lo que es bastante alto, ¿ya? Otra de las cosas que es importante en términos de la PSU es que ustedes puedan tener alguna noción básica en relación a cómo se distribuye la fuerza de trabajo en Chile, pero de acuerdo a los distintos tipos de actividades económicas, ¿ya? En este gráfico que compara 1990, 2002 y 2014, ¿cierto? Nos va a mostrar qué es lo que ocurre, ¿cierto?, con la fuerza de trabajo en Chile en las distintas actividades económicas como la actividad agrícola, la actividad minera, la actividad industrial, ¿ya? Y si ustedes observan, no las vamos a revisar todas, pero vamos a revisar algunas. Por ejemplo, en la agricultura, que es la primera barrita de cada uno de los 3 periodos, ¿cierto? En 1990 era mucho más alta que en 2014. Por lo tanto, si ustedes observan, la fuerza de trabajo, en términos de actividades económicas, se ha ido desplazando desde las actividades agrícolas porque cada vez menos se ocupan personas, ¿cierto?, en esa rama de actividad. Pero cuando miramos, por ejemplo, el caso de los servicios, ¿cierto?, que es la última barrita de cada periodo, vamos a observar entonces cómo este se ha mantenido y ha aumentado levemente con el paso de los años,
¿ya? Cuando, por ejemplo, también revisamos la barrita que está en color naranjo y que se traduce como actividad comercial, observamos que desde 1990 a 2014 también ha aumentado paulatinamente. No tan notoriamente, pero sí ha aumentado en todo el periodo. Por lo tanto, si ustedes se fijan, hay ciertas actividades donde la población ya no se concentra tanto, por ejemplo la agrícola, y hay otras actividades donde la población se ha comenzado a concentrar. Por ejemplo, en el sector terciario. Y esto en realidad tiene mucho sentido, por lo que decía al inicio, en la primera diapositiva, en que la terciarización de las actividades económicas es la tendencia global. Y Chile no está escapando, ¿verdad?, a esa tendencia en términos laborales, ¿ya? Dice, una persona que tiene un trabajo informal es considerado ocupado o cesante, es cesante, considerado en términos estrictos cesante, porque esa persona busca un trabajo, quiere trabajar, ¿verdad? Está dentro de la población económicamente activa. Pero yo no tengo un registro legal del trabajo que hace, ¿ya? Por lo tanto, no podría considerarlo como ocupado, porque para considerarlo ocupado, ¿verdad?, tendría que ocurrir que esa ocupación existiera de manera legal y de manera formal, para poder considerarlo en estas encuestas que se hacen, ¿ya? Ahora, en términos mucho más generales en Chile, existe, y esto es importante de entender, ¿ya? Primero que todo, el desplazamiento de la fuerza laboral desde algunos sectores hacia otros, por ejemplo, desde actividades primarias y secundarias hacia actividades terciarias, lo que se denomina terciarización. Y también hay que entender que en nuestro país en particular hay una estrecha relación entre la actividad económica y la zona geográfica, ¿ya? De alguna manera nosotros podemos hacer un panorama general de cuáles son las principales actividades económicas a las que se dedica la población dependiendo de en qué región de Chile nos encontremos. Y así podremos observar, por ejemplo, que en el caso de la zona norte, ¿cierto?, la explotación de minas y canteras se va a transformar en una de las principales actividades económicas. No significa que sea la única, ¿ya? Pero si tuviéramos que hablar de la más importante, nos daríamos cuenta que la vocación económica de las regiones del norte se enfoca principalmente en la actividad minera. Por lo tanto, ¿cierto?, esto va a significar que la fuerza laboral se va a concentrar en ese tipo de actividades. En el caso de la zona centro, vamos a hablar de actividades silvoagropecuarias, agricultura, ganadería, actividad forestal, ¿ya? Y también la industria manufacturera, ¿ya? En el caso de la zona centro, el tipo de actividad en que la población se ocupa es mucho más diversificada que si nos vamos hacia los extremos de nuestro país, ¿ya? Y esto tiene que ver fundamentalmente con las condiciones geográficas y climáticas, ¿ya? Las condiciones geográficas y climáticas permiten el desarrollo de la agricultura, el desarrollo de la actividad portuaria, de la pesca, de la actividad forestal, y finalmente también, al ser ciudades muy pobladas, las que se encuentran en la zona centro, finalmente permiten que el sector terciario, que es el de servicios y de comercio, también se desarrolle en mayor cantidad, en mayor amplitud, a diferencia de lo que ocurre en las zonas extremas de nuestro país. En el caso de la zona sur, ¿verdad?, también vamos a encontrar estas mismas actividades silvoagropecuarias y también el comercio, ¿sí? Entonces, como ustedes se fijan, la zona norte tiene una eminente vocación minera, ¿ya? Y la zona centro y sur, una eminente vocación silvoagropecuaria y comercial, ¿cierto? Y la zona sur, estas dos mismas, ¿ya? Siendo la más diversificada la que ocurre en la zona central, que justamente coincide con las regiones donde habita el mayor número de personas en nuestro país, y las regiones también donde la densidad de la población es mucho mayor que en las regiones extremas. Y eso claramente tiene un sentido, y es que al darse esta situación de diversificación económica, ocurre también que hay más disponibilidad de empleo y en consecuencia las personas se mueven hacia esa zona donde hay mayor empleabilidad, ¿ya? Incluso si ese empleo muchas veces es informal, ¿ya? Vamos a pasar al último punto, ¿ya? Y ese punto tiene que ver con la legislación laboral en nuestro país, ¿sí? Hemos hablado de un montón de tendencias, hemos hablado de cómo esas tendencias se pueden reflejar en la realidad de nuestro país, pero es importante entender también algo que muchas veces los y las trabajadoras de nuestro país, o los futuros y las futuras trabajadoras, no tienen tan claro. Y es que en Chile, aunque no lo creamos, ¿verdad?, hay un montón de legislaciones y de leyes laborales que van a regular el trabajo en nuestro país,
¿ya? Todas ellas están contenidas en el Código del Trabajo. Por lo tanto, cualquier trabajador o trabajadora de este país puede, ¿verdad?, estudiar esta legislación laboral que está contenida en este librito que se llama Código del Trabajo. No todos los trabajadores y trabajadoras, porque los funcionarios públicos, los miembros de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, se rigen por legislaciones y normativas diferentes, ¿ya? Los empleados públicos y las Fuerzas Armadas también, que forman parte de esos trabajadores del Estado, tienen una relación laboral diferente, ¿ya? Y tienen algunas particularidades que no se van a dar en el resto de los trabajos, ¿ya? Que es lo que consideraríamos más bien cercano al mundo privado, ¿ya? No al público. Y tal como está señalado allí, obviamente el objetivo de este Código del Trabajo es establecer las relaciones laborales entre trabajador y empleador, ¿ya? Para que podamos tener claro, ¿sí? Cuando la ley no está escrita, eso se puede prestar para múltiples interpretaciones. Sin embargo, tener claridad en relación a las leyes que rigen nuestros empleos claramente va a fortalecer, ¿cierto?, prácticas que son muy necesarias para nosotros como trabajadores y trabajadoras. Primero que todo, ¿ya? Entre las múltiples cosas que van a mostrar o que van a estar contenidas en este Código del Trabajo, hay algunos conceptos que son básicos, pero que son importantes que ustedes entiendan en términos de la PCU, ¿ya? Primero que todo, el concepto de remuneración. Yo hablaba al inicio de la clase de lo que significa el concepto de remuneración y como está señalado allí, ¿verdad? Por remuneración vamos a entender el pago que recibe un trabajador o una trabajadora por los servicios prestados a un empleador, ¿ya? Sea mucho, sea poco, por ejemplo, en el caso de la imagen de abajo, ¿ya? O sea que el salario no alcanza para cubrir los gastos con los altos precios de los productos, eso es otra cosa. Sin embargo, el pago, ¿cierto?, va a recibir el nombre de remuneración, ¿sí? Número 2. Vamos a ver esto que está acá, que es importante. Y esta infografía lo que nos va a mostrar en términos generales, como les hablaba al inicio, ¿cierto?, hablando del salario, que es importante, es la brecha que existe entre hombres y mujeres en relación al salario. Vamos a revisar algunos, no todos. Por ejemplo, dice que en relación al ingreso mínimo, ¿cierto?, al salario mínimo, y por ejemplo también a la contratación de las empresas entre hombres y mujeres, ¿cierto?, vamos a tener que, por ejemplo, las mujeres en una misma empresa, ¿cierto?, cuando una empresa requiere trabajadores, contrata un 38,2% de mujeres y un 61,8% de hombres. Entonces, fíjense en la disparidad que existe, ¿cierto?, entre el contrato hacia mujeres y el contrato hacia hombres, ¿ya? Miremos, por ejemplo, lo que ocurre al costado derecho mío, y dice jornada parcial hasta 30 horas, ¿ya? 105.000 trabajadores son hombres que tienen esa jornada y 177.000 de esas trabajadores son mujeres, ¿ya? Por lo tanto, claramente se va a dar una diferencia importante, ¿ya?, entre mujeres y hombres en relación a la contratación y en consecuencia también en torno al salario que se recibe por ese trabajo, ¿ya? Observemos que es mucho más específico. Fíjense acá, dice la brecha salarial de género y su magnitud. ¿Cuál es la magnitud que esto tiene en Chile? ¿Sí? Cuando hablamos de probabilidades de obtener un empleo pagado, remunerado, ¿ya?, vamos a tener que, en el caso de los hombres, esta posibilidad asciende a un 76%. Pero cuando hablamos de las mujeres, esta posibilidad es de un 50%. ¿Ya? Por lo tanto, si ustedes observan, hay una diferencia importante, ¿ya?, en que claramente en Chile los hombres tienen más posibilidades de obtener trabajo que una mujer, ¿ya? Y eso es relevante a la hora de entender nuestro mercado laboral, justamente por lo que señalaba hace unas diapositivas atrás, ¿no? Y es que se hace una diferenciación de género, lo que produce una segmentación y una segregación en relación a la ocupación de los trabajos en nuestro país. Dice después, diferencia de salario global, ¿ya? Por cada $100 que ganan las mujeres, los hombres ganan $140. Y ahí observamos de nuevo, ¿verdad?, cómo es que se va a producir una diferencia salarial entre unos y otros, ¿ya? Esto es importante, ¿ya? Actualmente, y al año 2019, ¿cierto?, el sueldo mínimo en nuestro país alcanza los 301.000 pesos, ¿sí? Este salario, que es el mínimo, por lo tanto es la base a partir de la cual deben
fijarse todos los salarios, ¿cierto? Desde ahí y hacia arriba, no hacia abajo. Según las investigaciones que ha hecho esta fundación, que es la Fundación Sol, señala que el sueldo mínimo o el salario mínimo en nuestro país alcanza para todo lo que está señalado allí. Por ejemplo, ¿cierto? Leyes sociales que tienen que ver con pensiones, salud, seguro de cesantía, en que si desglosamos este salario tendríamos 57.190 pesos. Un kilo de pan diario, 39.490 pesos. Movilización para ir y volver del trabajo, o sea, contempla solo 2 pasajes, el de ida y de vuelta, 48.320, ¿ya? Y un arriendo básico, en nuestro país muy básico por lo demás, 156.000 pesos. Por lo tanto, es importante que reflexionemos en torno a este tema, porque es la realidad de nuestro país en torno al salario mínimo. Y en Chile hay un porcentaje importante de la población que trabaja en esta modalidad y que recibe este salario mínimo, y claramente si observamos la cantidad de cosas, de servicios a los que se puede optar con este salario, ¿cierto? Claramente es muy bajo, ¿ya? Claramente no aporta la calidad de vida, no aporta mejorar la calidad de vida, ni el desempeño del trabajo tampoco, ¿ya? Porque como señala, ¿cierto, Belén? Las personas no se alimentan solo de pan, tienen un montón de otros gastos que no se reducen únicamente al kilo de pan, ni al transporte, ¿verdad?, ni al arriendo, y que de alguna manera no se van a poder cubrir con un salario mínimo, ¿ya? Lo que también podría explicar, ¿cierto?, el alto nivel de endeudamiento que existe en nuestro país. Y eso tiene que ver claramente con que el salario no es suficiente, ¿ya? Claro, sí, obviamente aquí dice arriendo básico porque se está haciendo una estimación y claramente eso es un promedio, ¿ya? Eso no significa que todos los arriendos tengan ese valor, ¿ya? Y si lo pensamos en una realidad más clara, es bien difícil encontrar un arriendo con ese valor, sobre todo con, por ejemplo, acercándonos al centro de Santiago, ¿ya? Incluso así, que es un aproximado y que es un promedio, ustedes se pueden dar cuenta que el salario mínimo en Chile no alcanza para mucho, ¿sí? Y eso es una noticia bastante lamentable, ¿ya? Obviamente, a propósito de lo que dice José, depende de la región, claramente, y por eso se establece un promedio, por supuesto, ¿ya? Porque van a haber regiones donde, en términos de alimentación, por ejemplo, se podrían abaratar los costos, o en términos de locomoción se podrían abaratar los costos, y en otras regiones esto se va a encarecer, ¿ya? Pero si hacemos un promedio, que es lo que hace la Fundación Sol, obtenemos esto que está acá en esta infografía, ¿ya? Vamos a establecer un segundo concepto, ¿ya? Que es el concepto de descanso, ¿sí? Y el descanso estipulado en el Código del Trabajo tiene varias variantes, ¿ya? Tiene que ver con una porción del tiempo que destina el trabajador o la trabajadora para su recuperación física e intelectual. Y hay distintos tipos de descanso. Por ejemplo, al interior de nuestra jornada de trabajo, el horario de almuerzo, ¿cierto?, que en general divide la parte de la mañana con la parte de la tarde, es un descanso, ¿ya? Ese descanso, por lo general, en la mayoría de los trabajos, no está contemplado en el total de horas que yo debo realizar, ni tampoco, por lo tanto, en mi remuneración, ¿ya? Pero está dentro, ¿cierto?, de eso que yo hago en el día. Primer tipo de descanso. Tengo otro tipo de descanso, como la imagen de abajo, ¿verdad?, que tiene que ver con las vacaciones, ¿sí? Y las vacaciones tienen que ver con esta estipulación legal de 15 días para todo trabajador al año, ¿cierto? Justamente como dice allí, para su recuperación física e intelectual, y esos 15 días que son las vacaciones, ¿verdad?, deben ser pagados, ¿sí? No es algo que se le descuenta del salario total. Y también en algunos casos, ya ocurre que, no en todos, pero en algunos casos, que el fin de semana o el día domingo específicamente en algunos casos, ¿cierto? También se da descanso a los trabajadores, no a todos, porque si observamos, por ejemplo, lo que ocurre en los malls o en la mayoría del comercio, ¿cierto? No es que tengan el fin de semana libre, sino que esos días libres se pueden distribuir en distintos días de la semana, ¿ya? Y obviamente puse acá esto como una caricatura, ¿cierto? En donde dice, qué bien, es viernes, y le pregunta a su amigo, ¿verdad?, ¿no estás emocionado? Y el otro le responde, bueno, toda muestra de emoción, por ser viernes, es solo el reflejo de tu condición de esclavo irreflexivo del constructo social llamado semana. El viernes no es más que una falsa esperanza diseñada para distraerte del hecho de que hay una máquina oprimiéndote lentamente. No eres más que un hámster corriendo en una rueda, demasiado emocionado porque es viernes, como para notar que te encuentras dentro de una jaula, ¿ya?
Y obviamente el amigo le responde, no, es por eso que no le caes bien a nadie, Roberto, ¿no? Finalmente, si bien es una caricatura, podría reflejar fielmente lo que le pasa a muchos trabajadores y trabajadoras en términos de las condiciones laborales que existen en nuestro país, ¿ya? Sí, obviamente, a propósito de lo que pregunta Javiera, Balú y José, ¿cierto? Esos tiempos, por ejemplo, en el caso del almuerzo, van variando de acuerdo a cada empleador, ¿ya? A veces es 1 hora, a veces es 45 minutos, a veces son 30 minutos, ¿ya? Y eso se estipula inicialmente antes de firmar el contrato. Está estipulado en el contrato entre el empleador y el trabajador, ¿ya? Y puede variar, pero de que existe, existe. Tiene que, por regulación laboral, existir un momento para que los trabajadores puedan almorzar, ¿ya? Ahora, concepto número 3, ¿sí? Protección a la maternidad. Y esto es súper importante, ¿ya? Es importante porque ha tenido algunas modificaciones en el último tiempo, ¿ya? Hasta el 2014, los permisos legales pagados para la maternidad pre- y postnatal eran de 3 meses, pero a partir de ese año, ¿cierto? Se extendió a 6 meses, ¿ya? Y conocemos ese permiso legal pagado, ¿verdad? Como pre- y postnatal, ¿ya? Cuando una trabajadora, ¿verdad?, se encuentra embarazada, ¿cierto?, tiene derecho al pre- y al postnatal. Y también tiene derecho al fuero maternal, ¿ya?, que también está establecido en el Código del Trabajo y que tiene que ver con la protección a la trabajadora y no puede ser despedida hasta 1 año después de expirado su postnatal, ¿ya? Esto finalmente es una respuesta de los gobiernos a una petición de años, ¿verdad?, para que la maternidad pueda desarrollarse, ¿ya? Porque si de no existir estas protecciones, ¿cierto?, claramente se acentúa esta brecha entre hombres y mujeres, ¿ya? Por lo tanto, la protección a la maternidad es y va a seguir siendo relevante, ¿ya? Y es importante entender también que con la aprobación de esta nueva ley, el postnatal y una parte del postnatal también puede ser ejercido, ¿cierto? O puede ser tomado por los padres, ¿sí? Las cifras señalan que eso no ha ocurrido mucho en nuestro país y que en realidad el porcentaje de hombres que toma esa parte del postnatal que la ley le concede es bastante bajo, ¿ya? Lo que dice bastante de la realidad, como hablábamos al inicio, ¿cierto?, de la realidad chilena y del mercado chileno, en que se siguen asociando prácticas tradicionales, ¿verdad?, a ciertos géneros, ¿verdad? Como si el cuidado de los y las hijas estuviera todavía muy asociado a lo femenino y el trabajo remunerado, ¿verdad?, a lo masculino, ¿ya? Obviamente han habido un montón de progresos, por supuesto que sí, y se han visibilizado estas problemáticas, pero todavía tenemos hartos desafíos en torno a esto y obviamente privilegios como este que antes no existían, o no privilegios en realidad, derechos como este que antes no existían y que ahora, por ejemplo, los padres también puedan formar parte del postnatal, claramente son avances que antes claramente no existían, ¿ya? Último derecho, pero no por ser último, menos importante, de toda relevancia, ¿verdad? El derecho a la sindicalización, ¿sí? Un derecho laboral básico, pero que en Chile ha tenido poca notoriedad, es el derecho de todos los trabajadores a constituir organizaciones que resguarden sus derechos laborales, ¿ya? Obviamente formar parte de un sindicato es voluntario, es personal, es indelegable, tengo que hacerlo personalmente. Sin embargo, si observamos en la imagen de abajo, ¿verdad?, negociar de manera colectiva con un empleador o una empleadora pone a los trabajadores en una posición mucho más ventajosa que si se hace de manera individual, ¿ya? De alguna manera, bueno, Chile tiene una de las tasas de sindicalización más bajas de la OCDE, ¿ya? Y eso tiene claramente que ver con la introducción de la flexibilización laboral, ¿verdad?, y de todas estas prácticas que se asocian al modelo neoliberal en nuestro país a partir de los años 80 en dictadura en nuestro país, ¿ya? Y eso ha hecho que los trabajadores paulatinamente pierdan, ¿ya?, nociones básicas de sus derechos, como los que estamos señalando ahora, y también pierdan paulatinamente la posibilidad de negociar de manera colectiva. Y en consecuencia pierden mucho poder a la hora de exigir derechos o también negociar ciertas mejoras en sus propias condiciones laborales, ¿ya? Como hablaba alguien al principio, la precarización del trabajo en Chile hoy es bastante más común de lo que era antes, ¿sí? Y eso tiene que ver también y está directamente relacionado con la falta de sindicalización de los y las trabajadoras.
En cualquier caso, estemos hablando de cualquiera de estos derechos o de otros que no he mencionado acá, siendo estos los más relevantes, existen instituciones en Chile que se encargan de vigilar, de supervigilar y de revisar irregularidades que se puedan dar en torno al no respeto de estos derechos básicos. En Chile tenemos dos, ¿verdad? La Dirección del Trabajo y también tenemos el Juzgado de Letras del Trabajo, ¿ya? Y frente a estos dos organismos, a estas dos instituciones, ¿cierto? Se pueden establecer denuncias, se pueden llevar denuncias cuando un trabajador o una trabajadora o también un sindicato, ¿verdad? Señale que no se están respetando condiciones básicas establecidas en el Código del Trabajo. Finalmente que se están pasando a llevar derechos laborales, ¿ya? Dice, el que se prohíba la formación de un sindicato en una empresa es legal. Por supuesto que no es legal porque está establecido en el Código del Trabajo que todos los trabajadores, cumpliendo ciertos requisitos, por supuesto, tienen derecho a sindicalizarse, ¿ya? Por lo tanto, si en este caso particular, si ello ocurriera, tengo la Dirección del Trabajo y tenemos al Juzgado de Letras del Trabajo, donde finalmente se puede hacer una denuncia para que se investigue este tipo de casos, ¿ya? Última cosa, que no es menos importante, ¿ya? Porque también forma parte de los derechos laborales, ¿ya? Vamos a hablar de la previsión laboral en Chile, ¿cierto? Y como está señalado allí, cuando hablamos de previsión laboral en Chile, que es mucho de lo que se ha perdido con la precarización laboral y la flexibilidad laboral, es un mecanismo diseñado para proveer de ingresos a las personas que quedan fuera del mercado laboral por variados motivos, por ejemplo, por vejez o por invalidez, ¿ya? Nuestro sistema de previsión laboral en Chile contempla al menos 4 puntos, que son los que están señalados acá, ¿ya? El sistema de pensiones, ¿ya? Lo llamado tradicionalmente AFP, ¿cierto? Asociación de Fondos de Pensiones, seguridad y salud en el trabajo, régimen de desempleo y cesantía y el sistema de salud, ¿ya? Si nos damos cuenta acá, por ejemplo, las pensiones tienen que ver con el sistema de AFP, ¿verdad? El cómo este ahorro obligatorio y este descuento obligatorio de la remuneración bruta de un trabajador se destina para el momento en que nosotros jubilemos, ¿ya? Y podamos percibir un ingreso después de los 60 o 65 años, según sea el caso. La seguridad laboral tiene que ver con los accidentes laborales. Cuando una persona sufre un accidente laboral en su lugar de trabajo, ¿cierto? Hay instituciones que se encargan, ¿verdad?, de atender a estos trabajadores. Pero, por ejemplo, si yo tengo un trabajo informal, si yo tengo un trabajo dependiente, ¿verdad?, o tengo un trabajo donde no me han hecho un contrato, ¿cierto?, yo pierdo estos beneficios. Por lo tanto, eso apunta, ¿cierto?, obviamente a la precarización del trabajo, ¿ya? A la flexibilización por un lado y a la precarización del trabajo por otro lado. En el caso de la cesantía, y esto es bastante reciente, ¿ya? Ocurre que hace unos años, ¿verdad?, entre todos los descuentos legales que se hacen a los trabajadores, se va a hacer un pequeño descuento para un fondo de cesantía. Y esto se va ahorrando de manera paulatina a una cuenta individual del trabajador, de manera tal que si ese trabajador o trabajadora queda desempleado en algún momento, ¿verdad?, puede retirar su seguro de cesantía, que es un monto de dinero, ¿ya?, que de alguna manera tendría que servir para aminorar el impacto de una persona cuando está cesante, ¿ya? De este seguro de cesantía, eso sí, se excluye a los funcionarios públicos y a los miembros de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Porque los funcionarios públicos tienen otra serie de privilegios, pero el seguro de cesantía no forma parte de estos. Y por último, en el caso de salud, ¿cierto?, hay una parte también en las liquidaciones de sueldo que establece que se va a destinar un porcentaje de ese salario bruto al sistema de salud, que puede ser de manera particular en las ISAPRES o relacionado con una institución pública que es FONASA, según la elección de cada trabajador, ¿ya? Muchos de estos temas que están relacionados con la previsión social, como yo ya les decía, y quiero ser reiterativa en esto, se pierden en la medida en que la flexibilidad laboral es mucho más potente en nuestro país, ¿ya? Y es algo que hay que tener en cuenta, sobre todo considerando que la sindicalización en nuestro país es una de las más bajas en las economías de la OCDE, ¿ya? Y la idea es que no sea así, ¿sí? Incluso señalado por las mismas instituciones de la OCDE, que había que potenciar la sindicalización en nuestro país. Quiero hacer una síntesis para ver si salen algunas dudas en relación a lo que he señalado y para los que se incorporaron después, ¿verdad? Y dice lo siguiente, ¿ya?, respecto de todo lo que he dicho. Primero que todo, el mercado laboral, que es a propósito de lo que estamos hablando en esta clase, ha tenido una serie de cambios como consecuencia del proceso de globalización, ¿ya?
Esos cambios entonces se han dado en casi todos los lugares del mundo. Y Chile, por supuesto, no es la excepción, ¿ya? Estas transformaciones han generado consecuencias positivas y negativas para los y las trabajadoras. Como consecuencias positivas, por ejemplo, tenemos una mayor inversión en capital humano a nivel global, no tanto en Chile, pero sí a nivel global. Y como consecuencias negativas tenemos pérdida de seguridad social para los y las trabajadoras, que es lo que he estado reiterando, ¿cierto?, en varias oportunidades en las distintas diapositivas. El mercado laboral chileno no es ajeno a estos procesos globales que presenta problemáticas que dan cuenta de la paulatina precarización laboral, como la subcontratación, la inequidad salarial por género, la baja sindicalización y la poca capacidad de negociación colectiva, entre otros muchos, ¿ya? Voy a salirme del... ahí para que lo puedan observar, ¿verdad? Y por último, ¿verdad? En Chile, las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de los derechos laborales contenidos en el Código del Trabajo son la Dirección del Trabajo y el Juzgado de Letras del Trabajo, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes pueden observar, ¿verdad? Acá tenemos una síntesis y un resumen de todo lo que hemos hablado en todas las diapositivas anteriores, ¿ya? Me gustaría escuchar a ver si alguno o alguna de ustedes tiene dudas en relación a este contenido. ¿Existe alguna pregunta que yo pudiera aclarar en relación a alguna de las temáticas que hemos tratado? ¿No? Ya. Vamos a resolver un ejercicio. Tenemos dos, pero vamos a resolver uno. ¿Ya? Acá dice, no, vamos a poner este. Dice lo siguiente. Son contrarios a los principios de las leyes laborales los actos de discriminación. Los actos de discriminación son las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional u origen social, ¿ya? Yo agregaría ahí género, por ejemplo, ¿ya? Dice Código del Trabajo, artículo 2, ¿ya? De acuerdo al análisis del texto citado, es correcto afirmar que en la actualidad la legislación laboral en Chile, ¿ya? Letra A, exige la paridad de género en los trabajos. Letra B, consagra la igualdad de oportunidades. Letra C, establece la firma de un contrato para realizar actividades económicas. Letra D, obliga a cumplir con la escolaridad completa para trabajar. Y letra E, genera grandes diferencias sociales, ¿ya? Por lo tanto, si revisamos cada una de esas alternativas, ¿verdad? Sofía ahí dice que es la letra B, ¿ya? Consagra la igualdad de oportunidades. Y si nosotros revisamos, ¿verdad? Claramente Sofía, que fue la primera persona en responder, está en lo correcto, ¿ya? Y ello tiene que ver principalmente con que todas las características que se enumeran en el párrafo inicial, ¿cierto? Raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, etcétera, ¿ya? Finalmente lo que el Código del Trabajo busca consagrar es que no se discrimine a las personas por cualquiera de esas condiciones, ¿ya? No podría ocurrir que una persona por estar sindicalizada fuese despedida, entonces se resguardan sus derechos, ¿ya? O por motivos de raza, color, sexo, edad, etcétera, etcétera, todas las que están señaladas allí, ¿ya? Finalmente, entonces, lo que el Código del Trabajo hace es consagrar, ¿cierto? O sea, establecer, asegurar la igualdad de oportunidades en torno al acceso al trabajo en Chile para que no se discrimine en ninguna de estas razones, ¿ya? Con este ejercicio, y ustedes pueden revisar el otro también, ya está marcada la alternativa también para que lo puedan señalar. Vamos a quedar acá en esta clase. Espero que les haya gustado, espero también que haya podido aclarar todas sus dudas, ¿ya? Y en caso de no ser así, podemos hacerlo en las siguientes clases. Y entonces la próxima semana vamos a comenzar con contenidos que ya tienen que ver específicamente con historia de Chile, ¿ya? Los dejo invitados e invitadas a todos y a todas, entonces para el próximo miércoles, entre las 6 y las 7 de la tarde, ¿cierto? Con esta misma persona que es la profesora Catherine Rojas, en la próxima clase de Historia PSU. Que tengan una buena tarde y una mejor semana. Nos vemos la próxima semana.